David Gilmour no es el guitarrista más rápido ni el guitarrista con más recursos de teoría musical. Sin embargo, tiene un lugar asegurado junto a los más grandes en el mundo del rock and roll. Es su forma de rasguear la guitarra tan dinámica y expresiva la que para mí tiene un peso mucho mayor que si tocara muchas notas por minuto o todo tipo de escalas. Como se dice vulgarmente, David Gilmour tiene un sentido de musicalidad que va mucho más allá de la teoría musical académica. Más allá de sus habilidades como cantante y compositor, en este video analizaremos a Gilmour como guitarrista y qué es de un guitarrista sin sus fieles herramientas. La realidad es que más allá de sus guitarras eléctricas, también tenía una colección de acústicas y de lap steels. Sin embargo, en este video nos centraremos exclusivamente en la guitarra eléctrica. David Gilmour nació en Cambridge, Inglaterra, un 6 de marzo de 1946. Sus padres ambos eran catedráticos y si bien no creció con ningún tipo de excesos, tampoco tuvo carencias. David desde muy pequeño se sentía atraído por la música y fue cuando uno de sus vecinos le prestó una guitarra lo que cambiaría su vida para siempre. Dato curioso, dicen que esta guitarra David nunca la devolvió. A los 14 años conoció a Syd Barrett, el genio creativo que más adelante tocaría en la banda Pink Floyd. David y Syd se juntaban a tocar después de la escuela y fueron sus intereses por el rock and roll los que los unieron como amigos. Cuando David cumple 21 años es que recibe su primera guitarra Fender como regalo de sus padres. Una Telecaster blanca de finales de los años 60, muchos definen este periodo como uno de los mejores de Fender. Tristemente, el gusto no le duró mucho tiempo, pues esta guitarra se perdió en un vuelo en su primera visita a los Estados Unidos. Pero fue en 1968 que consiguió esta Telecaster color café como reemplazo de su Telecaster blanca. A pesar de que Gilmour era más un hombre de Strato que de Telecaster, en 1974 consiguió esta Telecaster año 1959 color Three-Tone Sunburst con binding y brazo de rosewood. Como no es ninguna sorpresa, a David Gilmour le gustaba modificar guitarras, así que más tarde a esta misma pieza le instalaría un humbucker. Pero no le duró mucho así y después la regresó a su estado original. El año siguiente, Seymour Duncan, el legendario fabricante de pastillas, le daría a Gilmour una Telecaster Sunburst año 1955 modificada con sus propias pastillas. Gilmour la apodaría como Workmate, haciendo referencia a una mesa para trabajar con herramientas pesadas. Esta guitarra desde que llegó a las manos de Gilmour ya presentaba un cierto desgaste por el uso. La realidad es que es una de sus guitarras favoritas y la continuó usando al grado de dejarla toda desgastada, pero en años más recientes ya solo se le podía ver en ocasiones muy particulares, como por ejemplo cuando tocó en el 2016 con ella en el Royal Albert Hall. Ahora sí, empecemos con la guitarra que más se le asocia a Gilmour, la mítica Fender Stratocaster. ¿Recuerdan que les mencioné que Gilmour había perdido su Telecaster en un viaje? Bueno, en ese mismo viaje compró su primera Stratocaster blanca. Esta era año 1967 y tenía el cabezal grande, lo que representa la era en la que Fender perteneció a la compañía CBS. Durante 3 años esta fue su guitarra principal hasta que en 1970 fue robada cuando estaban tocando en Nueva Orleans. En ese mismo viaje antes de regresar al Reino Unido, Pink Floyd estaba de visita en la ciudad de Nueva York, así que Gilmour no pasó por alto su oportunidad para visitar la mítica tienda de Manny's y ahí conseguiría la que en un futuro sería su guitarra número 1, su más importante herramienta de trabajo, su Excalibur, mejor conocida como The Blackstrat. Y si no la reconocen como la guitarra que Gilmour siempre usaba, es porque él la modificó completamente, desde el brazo, las pastillas, los plásticos. Prácticamente lo único que se conservó igual fue el cuerpo de la guitarra. Durante 14 años esta guitarra viajaba a donde Gilmour iba, hasta que en 1984 la prestó al mítico Hard Rock Coffee de Dallas, Texas. Gilmour únicamente quiso prestar esta guitarra y 3 años después decidió tomarla de regreso para volverla a usar. La realidad es que estaba en muy malas condiciones y tuvo que reemplazar varias piezas, entre ellas el brazo. Con esta guitarra tocó en Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Live at Pompeii, Animals, The Wall y muchos proyectos en su carrera solista. Definitivamente esta era la guitarra favorita de David Gilmour, sin embargo en 2019 la subastó por una causa mucho más grande que su propia satisfacción. El mayor postor pagó un precio de $3.975.000 y todo este dinero fue donado a la caridad.
convirtiéndola en la guitarra eléctrica más cara hasta ese momento de la historia. Pero bueno, regresemos a la década de los años 80. Era 1984 cuando el Guitar Tech de Gilmour consiguió estas Fender Stratocaster reedición de los años 50. Gilmour era un gran aficionado del equipo vintage y con la serie Fullerton Reissue él podía conseguir las guitarras con las mismas especificaciones pero en mucho mejor estado, pues estaban nuevas. Le llevó a David de todos los colores y sabores y la que más le gustó fue esta Candy Apple Red B57. A pesar de que esta guitarra le gustaba mucho y la convirtió en su compañera de varios tours, David ya tenía la costumbre de modificar y con esta guitarra no fue la excepción. De esta misma serie como guitarras de repuesto también tuvo una color Olympic White y una Sunburst. Esta serie que sacó Fender en los años 80 de reediciones de los años dorados de la marca, a Gilmour le encantaba. También consiguió una Stratocaster reedición del 62 en roja y una Telecaster reedición del 52 en Butterscotch Blonde. Muchos puristas menosprecian los productos que sacó Fender en la era CBS. La realidad es que esta serie fue muy buena y hoy en día es una de las más apreciadas por los coleccionistas. La Stratocaster roja también se vendió en la misma subasta por un precio de $650,000. Esta guitarra también fue una de las más cotizadas. Su número de serie es la 0001 y esto llevó a que varios coleccionistas y aficionados de la marca asumieran que fue la primera Fender Stratocaster en producirse. Si bien es año 1954, tiene otras especificaciones que desmienten esta teoría. La guitarra salió de la fábrica con este color como una edición especial. Esta perteneció a Leo Fender para después llegar a las manos del fabricante de pastillas Seymour Duncan. También se dice que la guitarra después pasó a manos del Guitar Tech de Pete Townshend y este le vendió la guitarra al Guitar Tech de David Gilmour. Cuenta la leyenda que él necesitaba algo de dinero para dar el enganche de su casa y Gilmour le ofreció una jugosa cantidad a cambio de la apreciada guitarra. A pesar de que no es la primera Stratocaster, sí era una de las favoritas de David y sí fue producida en el primer año que se hizo la Stratocaster, por lo que esta guitarra se pudo subastar por más de $1,800,000. Otra guitarra relevante en la carrera de David es la que le hizo de forma artesanal el laudero Bill Lewis. Esta guitarra la usó para grabar el solo de Money, pues tenía 24 trastes, muchos más de lo que sus Stratocaster clásicas. Otro solo que no fue grabado con una Stratocaster es el de Another Brick in the Wall, el cual fue grabado con una Les Paul con P90. Muchos no asocian este sonido a la Les Paul y es porque tenía otro tipo de pastillas a las humbucker tradicionales. A pesar de que la Gibson Les Paul no era ni su marca ni su modelo, se le puede ver con otras Gold Top e incluso con una Les Paul Special. Otra guitarra que usa muy rara vez es esta Duo Jet de Gretsch. Para quienes sean fans de los Beatles sabrán que las Gretsch no suenan como cualquier humbucker, pues sus pastillas tienen un sonido muy vintage, el cual es necesario en cualquier colección. Pasemos a esta Fender Double Neck Custom Stratocaster, una de sus guitarras más raras, y ustedes se preguntarán para qué David Gilmour quería dos brazos. La respuesta es que Gilmour en 1972 se encontraba en gira y varias de sus canciones requerían de slide guitar. Para poderlas tocar en vivo sin perder mucho tiempo y cambiarse de instrumento, él pensó que la solución más cómoda y rápida sería implementar estos dos instrumentos en uno solo. Y la guitarra fue una especie de Frankenstein que hizo pegando dos estratos diferentes. Esto representó más un problema que una solución, pues era algo hechizo casero y no le funcionaba bien, así que la usó muy pocas ocasiones. Además de su gran colección de guitarras eléctricas, Gilmour también coleccionaba slide guitars, de los cuales hablaré en otro video. Como han podido notar a lo largo del video, Gilmour era amante de las guitarras. Pero fue en 2019 cuando decidió subastarlas, a pesar de que ellas fueron sus más grandes joyas y compañeras. Client Earth es la organización que recibió los más de $21 millones recaudados. El paradero final de estos recursos fueron destinados en combatir el cambio climático y cuidar el medio ambiente.
dándonos a todos una lección de conciencia por el planeta y dejándonos todos muy claro qué tipo de persona es. Gilmour declaró que quería liberarse de todo el peso físico y simbólico de estos instrumentos, que para él era más importante dejar una huella y también que otras personas pudieran disfrutar de sus objetos más preciados. Hay otras guitarras eléctricas, acústicas y slides, las cuales no mencioné pues quiero dejar para otro video. Sin embargo, esta selección para mí representa sus guitarras eléctricas más importantes. Para mí la Strato negra de Gilmour se logró consolidar como uno de los santos griales de las guitarras en el mundo del rock and roll, y cada año que pase seguramente su precio seguirá subiendo al igual que el de sus otras guitarras. ¿Y ustedes, qué guitarra de Gilmour les hubiera gustado comprar?